Gonzalo Fernández de Córdoba, que pasaría a la historia por su sobrenombre del Gran Capitán, fue uno de los genios militares más importantes que ha dado nuestro país. Para unirme a las conmemoraciones de su quinto centenario, he rescatado la biografía que sobre el Gran Capitán incluyó dentro de su obra Vidas de los españoles célebres el escritor romántico Manuel José Quintana. A la hora de estudiar el romanticismo español, siempre se ha prestado más atención a los poetas y a los dramaturgos, mientras que los prosistas han quedado totalmente olvidados. Además, si tenemos en cuenta que la citada obra sería un conjunto de biografías, quedaría olvidada, con más razón en un siglo en el que la mayor parte de la gente era un analfabeta. En la obra señalada aparecen las biografías de personajes como el Cid, Guzmán el Bueno, Roger de Lauria, el Príncipe de Viana, el Gran Capitán, Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro, don Álvaro de Luna o Fray Bartolomé de las Casas. Desde una visión romántica, trata de reivindicar a grandes personajes de nuestra historia. He adaptado la obra para que su lectura sea fácil y atractiva para el lector de hoy día, sin que por ello pierda nada de la fuerza expresiva de este escritor de nuestro romanticismo. He modificado la sintaxis y el vocabulario para que los lectores que 200 años después de que fue escrita acudan a ella, puedan entenderla sin mayores dificultades. Además, he añadido una serie de imágenes que facilitan nuestro acercamiento a la vida de Gonzalo Fernández de Córdoba, uno de nuestros grandes héroes. En el prólogo a la segunda edición indico lo siguiente. Esta es la segunda edición de la obra que escribí en 2015 y que tuvo tan buena acogida. La presenté en Loja, Granada, Córdoba, Madrid, Palencia, Santander, Santoña, Pamplona, Vitoria, y aún recuerdo con gusto cada uno de los actos y la posterior conversación con las personas que habían asistido. Decía en la primera edición, Gonzalo Fernández de Córdoba, que pasaría a la historia por su sobrenombre de Gran Capitán, fue uno de los genios militares más importantes que ha dado nuestro país. Por ello he realizado esta obra que pretende reivindicar a grandes personajes de nuestra historia. He intentado que su lectura sea fácil y atractiva para el lector de hoy día y que pueda entenderse sin mayores dificultades. Además, he añadido una serie de imágenes que facilitan nuestro acercamiento a la vida de Gonzalo Fernández de Córdoba, uno de nuestros grandes héroes. En esta edición he añadido más fotografías, entre ellas algunas que no se han publicado nunca antes y que no les voy a desvelar ahora. Añado también un par de entrevistas que me realizaron y que demuestran que el afecto hacia las grandes figuras de nuestra historia sigue vivo. Espero que disfruten con la lectura de este libro, que fue calificado como el mejor modo de conocer realmente cómo fue el Gran Capitán. En la prensa se hicieron eco del libro. Así el ABC decía, al Gran Capitán lo desconocen nuestros escolares con 17 historias distintas. La obra indaga tanto en la personalidad como en su entorno militar y familiar, con el propósito de divulgar a un nombre clave de la historia. El Diario Vasco de San Sebastián decía, el Gran Capitán tuvo a su lado al almirante Lascautarra Juan de Lezcano. En un blog indicaban la mejor obra para saber cómo era realmente el Gran Capitán. En el diario Montañés, con motivo de la presentación en la capital cántabra, escribían: Estudio presenta hoy El Gran Capitán, la retrospectiva vital del militar Fernández de Córdoba. En Navarra Información también se hacían eco de la publicación de este libro. Un nuevo libro del navarro José Andrés Álvaro Cáriz se adentra en la historia del Gran Capitán. En otro blog escribían: El Gran Capitán, una moderna biografía. En El Ideal de Granada, con motivo de la presentación en Loja, decían lo siguiente: un libro y una cena teatro reivindican el papel del Gran Capitán en la historia lojeña. Y también hubo una entrevista en Radio Euskadi. ¿Cómo adquirir este libro?
primer lugar, pues pueden acudir a la librería habitual indicando el título, el autor y que lo distribuyen Elcar y Santos Ochoa. Además, en el País Vasco y Navarra, en las librerías del Grupo Elcar. En Logroño, en Santos Ochoa y Cerezo. En San Sebastián, en Oncha. Online en las dos direcciones de las distribuidoras, de Santos Ochoa y de Elcar. Y también puede encontrarse en Amazon, tanto en su formato ebook como en el formato de libro de toda la vida. A continuación les indico otros libros que he escrito. Celaya Esencial, Antonio Tobar, el filólogo que encontró el idioma de la paz, Sebastián Iradier, El Madrid de Blas de Otero, La flecha que me asignó Cupido, Los relatos navarros de Francisco Navarro Villoslada, Luis Mariano, Yo el conde de Aranda, una edición crítica de Trafalgar, Vasco Núñez de Balboa, el español que descubrió un océano, Taras Shevchenko, la voz de la Ucrania libre, Cuatro escritoras, cuatro miradas de mujer, Churruca, elogio histórico, La cereza de milagro en la gastronomía y Leisa Ukrainka, el alma de Ucrania.